Damos la bienvenida, agradecidos de que hayáis estado dispuestos a cambiar de día, que generalmente son los viernes. Hoy nos Ay, hemos no me anticipado un día. ¿sí? Esperamos la próxima semana volver otra vez al día viernes, ¿vale? Os voy a silenciar para que no entren ruidos extraños y nos podamos entender mejor. Somos todos muy bienvenidos a este paso número 10 en el cuarto volumen de Nueva Vida en Cristo. Vamos a orar pidiendo la bendición del Señor. Padre, estamos agradecidos de reunirnos otra vez después del parón de esta semana especial que hemos vivido. Volvemos, Señor, a retomar nuestros tiempos, nuestros compromisos y el anhelo de estudiar juntos tu palabra y estos temas que tienen que ver con nuestra vida cristiana y las situaciones, los mensajes que el mundo nos envía, que Satanás nos envía, que la vieja naturaleza nos presenta, porque tenemos una lucha que no es contra carne y sangre, y tenemos que librarla desde la verdad. Alumbra nuestra mente y corazón para entenderla, para apropiarla y para aplicarla en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, orando agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a compartir entonces la pantalla y espero me podáis escuchar bien para entrar a nuestro tema de hoy. Vamos a pasar rápidamente estas introducciones. Y la mentira es: no puedo aguantar. ¿Por qué sufrimos? Hay sufrimiento, hay dolor, hay situaciones complicadas en la vida cristiana también. Y el enemigo precisamente sabe utilizar muy bien estas ocasiones para sembrar en nosotros esta inquietud. Cuando algo malo sucede, es común escuchar: ¿dónde está Dios? ¿Merezco esto? Me doy por vencido. Ya no aguanto. ¿Por qué estoy pasando por estas pruebas? Si soy su hijo, ¿por qué me trata así? En momentos de dolor, todos quieren saber por qué. No hay respuestas fáciles, pero obviamente tenemos la palabra de Dios y vamos a valorar unas cuantas ideas que nos pueden ayudar a dar una respuesta. En nuestro dolor nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Si Dios es bueno y compasivo, ¿por qué la vida a veces es tan trágica? ¿Ha perdido Dios el control? ¿O si Él tiene todavía el control, está intentando decirme algo? ¿O por qué me trata de esta manera a mí? ¿Está uh, trabajando en mí y también en la vida de otros? Cuando sufrimos, hay personas que rechazan el sufrimiento y optan por negar la existencia de Dios porque no pueden imaginarse un Dios que permita que suframos, que vivamos situaciones de desgracia. Otros creen que Dios existe, pero no quieren nada con Dios porque no creen que pueda ser bueno. Es decir, o si es bueno, no es poderoso, y si es poderoso, no es bueno, porque permite el sufrimiento. Otros se han conformado con creer en un Dios bondadoso que nos ama, pero que ha perdido el control de un planeta rebelde. Es decir, esto se le ha ido de las manos y ya ni siquiera Dios lo puede parar. Hay otros que se aferran con firmeza a un Dios lleno de sabiduría, todopoderoso y amoroso, que incluso usa a veces el mal para el bien, o las cosas malas, y las traduce, las cambia en bendición para nosotros. Si nosotros escudriñamos la Biblia, descubrimos que ella nos presenta un Dios que puede hacer lo que quiera,
Ya se lo dijo el ángel a María. ¿Hay acaso algo imposible para Dios? Dios a veces actúa por misericordia y hace milagros a favor de su pueblo. Sin embargo, en otras ocasiones ha optado por no hacer esos milagros y ni siquiera impedir ciertas tragedias, accidentes, muertes repentinas, a veces de personas jóvenes, que nos parecen verdaderamente incomprensibles. Suponemos que Dios está íntimamente involucrado en nuestras vidas y sin embargo nos da la sensación de que parece estar sordo cuando clamamos derramando nuestro corazón pidiendo ayuda y abundantes lágrimas en su presencia. Ahora, la Biblia nos asegura que Dios controla todo lo que sucede, aunque a veces permita que seamos el blanco, tanto de personas malas como que enfrentemos herencias pecaminosas, malos genes, virus peligrosos, como lo hemos vivido recientemente, donde cientos de creyentes, pastores y líderes de iglesias y seres queridos nuestros han perdido la vida por el COVID, y lógicamente también desastres naturales, como puede ser un terremoto, un tsunami o situaciones extraordinarias. Todo esto nos hace pensar que encontrar una respuesta al sufrimiento no es fácil. Dios nos ha dado algunas piezas de un rompecabezas para ayudarnos a confiar en Él, incluso cuando no tenemos toda la información que nos gustaría tener. Por eso es que hoy brevemente vamos a ver algunas respuestas básicas de la Biblia, que son las que Dios nos ofrece y que de alguna manera nos permiten asumir el dolor y el sufrimiento, y vamos a ser alertados del problema del pecado, de los sufrimientos que tenemos acerca en el mundo, y vamos a ver algunos consejos que nos permitan responder en fe y en esperanza para que Dios nos moldee también y nos haga más parecidos al Señor Jesucristo. En nuestro manual tenemos la frase aquí, la verdad, y es contundente. Dios en ningún momento te ha abandonado, me ha abandonado. Siempre está a nuestro lado. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6, dice la Escritura: sean vuestras costumbres sin avaricia y estad contentos con lo que tenéis ahora, pues Dios dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esa es la promesa de la Biblia. Siempre recuerdo un autor que me entusiasmó muchísimo en mi juventud, F. Meyer, que escribió unos libros muy inspiradores, y entre las frases que yo escribí de los libros que yo leía de él, tenía un antiguo cuaderno que por ahí lo debo conservar todavía como un recuerdo muy especial, donde yo tomaba las notas de las frases que él tenía en sus libros, y haciendo referencia a cuando Moisés está delante de la zarza y Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. ¿Quién estaba santificando ese lugar? Obviamente, la presencia de Dios. Y entonces F.B. Meyer decía, cada vez que entras en una habitación donde un santo está sufriendo, ciertamente puedes quitarte el calzado de tus pies, porque allí está el Señor. Y Él siempre tiene nuestro pulso
entre sus dedos y está controlando nuestra temperatura y no permitirá que la temperatura sea demasiado alta ni el pulso demasiado acelerado, más allá de lo que podamos soportar. Era una frase preciosa y yo la creo rotundamente. De hecho, mi experiencia pastoral, en muchísimas ocasiones he tenido que llegar a lugares a visitar hermanos que estaban en medio de sufrimiento y en lugar de ir yo a alentar, ellos me han alentado a mí, ¿eh? Porque se respira la presencia del Señor, se respiraba la presencia del Señor junto a ellos. Su fe, su testimonio, su gozo en el Señor, su entrega, su dependencia. Te maravillas de ver la gracia de Dios sosteniendo a los hermanos en estos momentos de dolor. Luego la pregunta, ¿merezco esto? Muchas veces no se puede entender la causa. Es decir, ¿realmente un cáncer es un castigo? Es importante saber que nada sucede por casualidad. La Biblia afirma que hay un plan para todo. Romanos 8, 28 y 29 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, a los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es un texto que supongo que cada uno de vosotros debéis conocer muy bien. Es uno de los textos que como creyentes abrazamos en numerosas situaciones de la vida, entendiendo que aunque a veces no podemos entender las causas y no siempre el sufrimiento es consecuencia de un pecado, sino simplemente de que vivimos en un mundo caído donde la gente se enferma y donde ocurren cosas a veces incomprensibles. Estamos pensando y orando por la iglesia perseguida en estos últimos meses de una manera especial y las noticias que nos llegan allá son terribles. Esta mañana hay una hermana que me ha escrito, eh, creo que desde Alemania, diciéndome, pastor, oremos por mi país, oremos por Honduras, porque en estas últimas 3 semanas han matado a 3 pastores. 3 pastores han sido asesinados recientemente en un país latinoamericano, ¿no? Se lo merecían. No, no sé, yo no sé la vida de ellos, pero no significa que porque hayan perdido la vida, Dios les esté castigando, de ninguna manera. Vivimos en un mundo caído, hay persecución, hay gente en la cárcel, hay gente siendo torturada por causa del Evangelio. Pero Dios está en control y conoce esas situaciones y algún día encontraremos respuestas para este sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Veremos algunas respuestas en esta lección, pero hay que entender una cosa. La pregunta más importante no es ¿por qué?, sino ¿cómo responderé al sufrimiento? Esa es la pregunta. Cuando uno lee el libro de Job, por ejemplo, eh, muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Pero esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es, ¿dónde estamos nosotros cuando sufrimos? ¿Estoy sobre la roca? Como dijo el Señor, que debemos edificar sobre la roca, porque el que edifica sobre la arena vienen las tempestades, los vientos, las lluvias, y golpean contra la casa y la casa se desmorona. ¿Por qué? Porque yo me he apoyado en mis sentimientos, en historias personales, en creer en mi éxito personal, en mis propias fuerzas, en lo que sea.
Pero si yo he construido mi casa sobre la roca sólida, que es Cristo, y su palabra y sus promesas, va a venir el sufrimiento, el dolor, incluso la muerte, y soplarán los vientos y vendrán las tempestades, pero mi fe y mi casa se mantendrá sólidamente firme. Cuando algo malo sucede, hay dos opciones. Puedo deprimirme, enojarme y quejarme. O puedo tomarlo como una escuela para que mi carácter sea formado. Primera de Pedro 5:10 dice, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué oración extraordinaria es la de Pedro aquí, hablando acerca de la posibilidad del sufrimiento a un grupo de creyentes que estaba sufriendo, como vamos a mirarlo más adelante. Pero ese sufrimiento es temporal. Todo aquí en esta vida es temporal. Nos espera una eternidad de gozo, de descanso, de tranquilidad en la presencia del Señor. Ahora bien, un evangelio sin dolor. Hoy muchos predican que la voluntad de Dios es que sus hijos nunca sufran. Hay un ministerio impresionante que surge desde Argentina, que tienen canales de televisión y su mensaje es pare de sufrir. Ese es el nombre del ministerio, pare de sufrir. Y con eso envuelven a miles y miles y miles de personas que le envían dinero, que, bueno, yo que sé las cosas que le prometen. Pare de sufrir. Hombre, el mensaje engancha, por supuesto, ¿no? El mensaje de ellos es que cuando un creyente sufre, es a causa de su propio pecado o por falta de fe. Y claro, proclaman un evangelio fácil sin dolor. Pero, ¿qué dice la Biblia? Pues veremos que todos sufrimos, aún lo justo, sin que sea necesariamente el resultado de la ira de Dios, del castigo de Dios, algo que nos hemos ganado por nuestro pecado, por corazones duros, en fin. No debemos extrañarnos cuando sufrimos, es normal. ¿Qué dijo Jesús sobre la tribulación en Juan 16:33? He hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto está en este texto también muy conocido. Os he hablado, os he dicho estas cosas, para que en mí tengáis paz. Ya nos anticipó el Señor que en el mundo tendríamos aflicción, pero tenemos que confiar. El mundo fue derrotado, Jesús le derrotó. En la victoria de Jesús está nuestra victoria. Es cierto que Dios no quiere que sus hijos sufran, y si sufren es a causa de su propio pecado, pues la cita de 2 Corintios 11, 23 al 28 afirma que esto no es verdad. Pablo enfrentó mucho sufrimiento en su vida y ministerio. Y él lo describe aquí. Son ministros de Cristo. Hablo como con poca sabiduría. Yo más. He trabajado más que ellos en cárceles, más, en azotes, más. He enfrentado peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces padecido naufragio. Una noche y un día he sido náufrago en alta mar. He realizado muchos viajes enfrentando peligros de ríos, de ladrones, de los de mi nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, de falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatiga, he pasado muchas noches sin dormir, he padecido hambre y sed, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, obviamente, no es verdad que el sufrimiento siempre es causa del pecado. Luego, el apóstol Pedro, en su primera carta, versículo 12 al 14, dice: hermanos, no os sorprendáis de la tremenda prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraordinaria o algo insólito os aconteciera. Al contrario, alegraos de participar en los sufrimientos de Cristo, para que cuando su gloria se revele, también os gocéis en triunfo. Dichosos si sois insultados por el nombre de Cristo. Eso quiere decir que el Espíritu de gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Ciertamente por lo que respecta a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que aquí lo dice claramente, no es sorprendente sufrir por Cristo, al contrario, es una bendición. El verso 14 dice específicamente que hay veces en que sufren por el hecho de ser cristianos. ¿Has sufrido en alguna ocasión por ser cristiano? Obviamente esa es una respuesta personal. Aquí en España, eh, personas que hoy asisten con nosotros a la iglesia nos pueden contar de años de represión donde ser cristiano no era fácil. Hay iglesias que fueron cerradas durante la dictadura de Franco, hubo creyentes que fueron puestos en la cárcel. Hubo creyentes que fueron maltratados por sus vecinos, apaleados, les tiraron piedras y algunos todavía me mostraban las cicatrices que todavía tenían de los golpes que recibieron hace ya 30, 40, 50 años atrás. Yo no sé si alguna vez te ha tocado a ti pasar por algo así. Si alguien en este momento quiere abrir su micrófono y dar testimonio, le doy la oportunidad de que lo haga. Si le ha tocado vivir una situación de sufrir por causa de la fe, sea persecución, sea cárcel, sea alguna tortura, pérdida de empleo o lo que sea. A veces es un sufrimiento familiar. Pastor, Sí, no he sufrido precisamente. Yo iba en sexto grado y a una compañera se le ocurrió decirme aleluya y casi la ahorco. Por eso me dio risa, porque la tenía yo de la mano en el cuello, en el barandal, y vino el profesor, Silvia, suéltala. Es que me dijo aleluya. Y gracias a Dios, no he tenido experiencias de sufrimiento, solo vale. esa que vergüenza mía. Claro, claro, Pero, porque ella pero se estaba burlando de ti, ¿no? sí, pero era muy chamaca. Yo, Claro, no, hoy sería diferente. ya lo creo. Vale, vale, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿cómo debemos responder al sufrimiento? Hay dos cosas que menciona Pedro en el capítulo 4 y versículo 19. Y dice, de modo que los que sufren según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Eh? Así que por un lado tenemos que confiar nuestras vidas a Dios. El creyente que sufre persecución, como estamos hablando de personas en estos países como en China, en Corea del Norte, en países musulmanes, donde están padeciendo verdaderas atrocidades los cristianos, pues, ¿cuál es la actitud? Confiar las vidas a Dios. ¿Y cómo responder? Haciendo siempre el bien, haciendo lo correcto. El sufrimiento no es motivo de quejarse, al contrario, es una oportunidad para crecer. Y esto sucede cuando el creyente entrega todas las circunstancias de su vida a Dios y sigue haciendo el bien, aún en medio
de su dolor. Es cierto que a veces sufrimos como consecuencia de nuestra propia rebeldía. El sufrimiento puede ser una manera que Dios usa para llamar nuestra atención. En ese caso tenemos que examinar nuestra vida. Dios no rechaza al hijo rebelde, Dios quiere restaurarlo. Por lo tanto, la disciplina es el amor hasta que vuelva al camino recto, como dice el capítulo 12, versículo 5 al 6 de Hebreos. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige cuando se dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Así que un consejo sabio es el que examinemos nuestra vida. De hecho, cuando Pablo en 1 Corintios habla acerca de la cena del Señor, le recomienda a los corintios examinarse, hacer un autoexamen antes de tomar el pan y el vino. ¿Por qué? Porque lo habían menospreciado tanto y estaban celebrando la cena del Señor en una manera tan poco sagrada, diríamos así, que aquello se había convertido en una comilona de borracheras y de borrachos, y realmente Dios estaba interviniendo, trayendo disciplina al punto tal que algunos incluso ya habían perdido la vida, y Pablo se los dice claramente. Así que sí, yo como pastor he conocido situaciones de creyentes rebeldes a los que Dios ha disciplinado con enfermedades graves, incluso algunas que les ha costado la vida. No voy a entrar en detalles porque esto luego sube a internet y no puedo ni dar nombres ni contar concretamente, pero sí tenemos que tener temor de Dios. No podemos pisotear la sangre de Cristo, ni burlarnos del sacrificio de Cristo en el Calvario. Cuando un creyente que es hijo de Dios, que ha experimentado la salvación por la fe, ha nacido espiritualmente, se entrega al pecado voluntariamente, se está burlando del sacrificio de Cristo y Dios le va a disciplinar. No tengáis la menor duda, porque es su hijo y puede llegar al punto en que Dios tenga que cortar su vida aquí sobre la tierra. Ahora, si esa persona sigue pecando y vive, mira, lo más seguro es que nunca nació espiritualmente de nuevo. No experimentó realmente la salvación. Por eso está como Judas, dice que Satanás entró en él. Y así fue el final de este hombre que ni siquiera arrepentido supo venir para encontrar la gracia y el perdón que si lo hubiese buscado, Jesús se lo hubiese dado. ¿Qué quiere lograr Dios con el sufrimiento? Bueno, ¿hay un plan para su vida o simplemente está a la deriva? Obviamente que Romanos 8:28, que hemos leído recién, afirma que todas las cosas nos ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, sí, Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. Y ese debe ser mi preocupación como hijos de Dios, hacer la voluntad de Dios, estar donde Dios quiere que esté, andar en el camino que Dios me está marcando. Y cuando yo acepto y vivo en ese anhelo diario y cotidiano de hacer la voluntad de Dios, pues mira, el sufrimiento forma parte de lo que Dios está queriendo llevar a cabo en mi vida. El apóstol Pablo pudo hablar por experiencia propia sobre el sufrimiento. Y su perspectiva está allí en 2 Corintios 4, 7 al 12, donde él habla allí de
que tiene un tesoro en vasos de barro. Y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre, por todo lugar, la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos expuestos a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así que de esta manera la muerte actúa en nosotros y también en nosotros actúa la vida. Así que la perspectiva de Pablo es precisamente esta. ¿Cuál es un propósito de esas debilidades, de ese tesoro del Evangelio colocado en vasos de barro en personas imperfectas? Pues en nuestra debilidad, el sufrimiento nos lleva a que el poder de Dios se vea en cada uno de nosotros. ¿Qué actitud expresa Pablo en los versículos 8 y 9? No se angustia, ni se desespera, ni se siente vencido, aunque sí a veces se ve oprimido, se ve en apuros, tal como lo hemos leído en estos versículos de 2 Corintios. Entonces, él dice allí, perseguidos pero no desamparados, derribados pero no destruidos. No se angustia, no se desespera. ¿Qué propósito tiene Dios para el sufrimiento? En 2 Corintios 1, 4 y 6, pues que Dios nos consuela para que sepamos consolar. 2 Corintios 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros también podamos consolar a los que están sufriendo con el mismo consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Qué hermoso es. Pues si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo y salvación. De modo que podáis soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Así que Dios nos consuela para que sepamos consolar y Dios nos consuela para que nosotros también aprendamos a confiar en Dios. El versículo 8 y 9 dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia. Nos vimos abrumados en exceso, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta teníamos dudas de salir con vida. Nos llegamos a sentir como sentenciados a muerte, pero esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Qué maravillosa expresión de fe. Qué confianza tiene Pablo y nos la comunica a nosotros al contarnos de esta situación tan difícil que le llevó a vivir a él con sentencia de muerte. Y esto tiene que ver con morir a nosotros mismos, con tomar la cruz de Cristo, y estar dispuestos a participar en los sufrimientos que Dios permite que vengan a nuestra vida, que nos identifican con un Cristo sufriente. Los que predican un evangelio de fe y de prosperidad y de bienestar no quieren saber nada del Cristo sufriente. Pero Jesús dijo, tomad mi yugo y llevad mi yugo sobre vosotros. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero tengo que llevar ese yugo.
El Señor, como hemos visto, dijo, en el mundo tendréis aflicción. El Evangelio de Cristo nos anticipa que vamos a tener que padecer. Algunos dicen, si Dios estuviera conmigo, no hubiera pasado esto. Pero ¿cómo responder a las pruebas? Santiago 1, 2 y 4 nos dice claramente cómo tenemos que hacerlo. Dice aquí, hermanos míos, gozaos profundamente cuando estáis pasando por diversas pruebas, pues sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procurad que la paciencia lleve a feliz término su obra, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que a las pruebas, a las dificultades, a las situaciones difíciles, tenemos que responder con gozo. ¿Por qué? Porque las pruebas desarrollan la fe y la paciencia para que alcancemos la madurez. Las pruebas trabajan en nosotros. Las pruebas son cuando Dios toma el cincel y el martillo y comienza a quitar todo el sobrante de nuestras vidas, como hace un escultor que va golpeando la piedra para tallar una hermosa imagen que luego va a ser colocada como una estatua preciosa en honor de algún gran personaje. Dios está tallando nuestras vidas y a veces el golpe nos duele y corta algo de nosotros que era inútil, que era un peso que nos deformaba, pero Él con mano experta trabaja produciendo en nosotros aquella imagen de Cristo que llena de gozo del corazón de Dios. Las pruebas desarrollan la fe y la paciencia para que alcancemos la madurez. Hace 4000 años, una víctima de reveses personales y económicos suplicó al cielo silencioso: hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos?, decía Job en el capítulo 10. Y esas preguntas siguen vigentes. ¿Dios me odia? ¿Por eso permite que sufra tanto? Hay respuestas suficientes, pero nunca son completas, pero nos permiten comprender el dolor y aprender a beneficiarnos del sufrimiento. El sufrimiento, dijo John Stott, es un autor muy famoso, constituye, sin lugar a dudas, el mayor desafío para la fe cristiana. Hace un par de años atrás, creo yo, estudiamos durante el verano un cuaderno de estudio basado en ese librito que tenéis en pantalla, ¿Por qué un Dios bueno permite el sufrimiento? Ese librito de nuestro pan diario, que lo podéis bajar en PDF de la página de nuestro pan diario, son materiales buenos, sanos, útiles y muy, muy recomendables. Y luego esta guía de estudio que la entregamos a cada miembro de la iglesia durante el verano y estuvimos predicando acerca de lo que hay dentro de esta guía. Yo, para predicar sobre esto, preparé un PowerPoint y os voy a dar un pantallazo muy rápido porque ya el tiempo ha avanzado demasiado. Pero la propuesta de este material es muy buena. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Pues hay 4 respuestas: para alertarnos, para dirigirnos, para moldearnos y para unirnos. Y estas 4 cosas que tenéis allí las vamos a detallar ahora. Veis la imagen de un hombre colocando la pieza de un puzzle, de un rompecabezas, diríamos en Latinoamérica o en Argentina, ¿no? Aquí son puzzles, ¿no? Vas encajando las piezas. Claro, nunca vamos a completar el puzzle. ¿Por qué? Porque estamos de este lado de la eternidad. No vamos a tener todas las respuestas. Yo no puedo saber por qué Dios permite todo lo que acontece en mi vida, porque yo no estoy en la sala de mando
de un aeropuerto o de una estación de trenes de Madrid o de Nueva York o de Londres. Si tú fueras a la sala de trenes de una sala de una estación de trenes como la de Londres, verías pantallas con un montón de luces que van mostrando la ubicación de todos los trenes. ¿Y por qué esa luz se paró? Porque viene otra luz que va a pasar y luego se mueven las vías y es una cosa muy compleja de manejar. Pero ahí están los ordenadores y los controladores del tren. Ahora, si yo me paro en el andén, miro y tengo una perspectiva muy simplista, muy parcial de todo lo que está sucediendo. Y puedo ver un tren que viene y otro a lo mejor que se detiene en otra vía más allá, pero es todo lo que puedo ver. Bueno, esto es lo que pasa con la vida cristiana frente al sufrimiento. Yo no puedo ver todo, pero Dios sí lo ve. Entonces, como la hora me va ganando, voy a apurarme. Dios permite el sufrimiento, en primer lugar, para alertarnos. ¿De qué me quiere alertar el Señor? De que algo anda mal en el mundo. Algo anda mal en el mundo. Imagínense un mundo sin dolor. ¿Cómo sería un mundo sin dolor? Qué maravilloso, ¿no? Los que hoy estáis doloridos, María que está con dolor de pie y tal, Ruth que está pachucha y se ha quedado a acostarse con un gripazo tremendo, y cuando tenemos una molestia, un hueso roto, dolores de garganta o nos damos con un martillo en un dedo, obviamente que aborrecemos el dolor. Pero si no existiera el dolor, no habría una alarma que nos permitiera saber que nos hemos dado un golpe en el dedo y que está machacado, o que hay una enfermedad que está afectando los riñones o el hígado o los pulmones, y entonces eso sería verdaderamente terrible, porque un cáncer crecería rápidamente, invadiría todo el cuerpo y yo ni siquiera respondería ni tendría tiempo a responder a un tratamiento. Así que el dolor, que aparentemente es una maldición, es realmente una alarma, una alerta. Y hay cosas en el mundo que andan mal. La triste condición de nuestro planeta indica que algo está fuera de control. El sufrimiento que experimentamos y la angustia que percibimos en nosotros y en los demás indica que el sufrimiento no discrimina raza, condición social, religión, moralidad, y parece cruel, fortuito, sin propósito y fuera de control. Pero esa es la realidad. A las personas buenas les suceden cosas malas. Y a veces a los que disfrutan de la maldad les suceden cosas buenas. Esto lo discute el Salmo 73. Y dice, por poco resbalaron mis pies, Señor, porque veo al malo prosperar. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Así que algo anda mal en el mundo, vamos a pasarlo, tendría muchísimo para deciros sobre esto. Algo anda mal con las criaturas de Dios. Nosotros podemos ser el blanco de la maldad de otras personas o de el ejército rebelde de Satanás. A veces hay personas que nos causan sufrimiento, personas que han tomado y seguirán tomando malas decisiones en la vida. Eran malas decisiones que les hacen daño a ellos y que a veces nos dañan a nosotros también. Cuando Caín mató a Abel, la decisión de matar a su hermano afectó también a sus padres y a muchas demás personas. Un marido que es adúltero, infiel a su mujer, no solo le causa dolor a ella, sino también a sus hijos, un hogar roto, un divorcio. Un hombre que decide entregarse al alcohol no solo va a afectar su propia salud,
va a traer desgracia, como la droga trae desgracia a cualquier hogar donde un jovencito adolescente comienza a robarle a sus padres y no solo encamina su vida hacia el desastre, sino a veces familias enteras son perjudicadas por malas decisiones. Tenemos lucha con personas, tenemos luchas también con el enemigo de nuestras almas. Satanás sigue trabajando y Pablo dice que Satanás le era como un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que le abofeteara. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero también me alerta el sufrimiento de que algo anda mal en mí. A veces rápidamente concluimos que Dios nos está castigando por un pecado, pero como hemos dicho, no es necesariamente cierto. Gran parte de nuestro sufrimiento se debe a que vivimos en un mundo imperfecto, habitado por personas imperfectas y con espíritus rebeldes. Los amigos de Job creyeron erróneamente que Job sufría como consecuencia del pecado en su vida. Incluso los discípulos llegaron a esa conclusión frente a un hombre ciego y el Señor tuvo que decirle, no pecó este ni sus padres. Dios ha permitido esta ceguera para que las obras de Dios se cumplan en él. Por lo tanto, esto nos recuerda que sí, hay cosas incorrectas en nuestras vidas. A veces Dios disciplina, a veces permite sufrimiento para hacernos madurar y para que renunciemos al orgullo, renunciemos a nuestras propias fuerzas y aprendamos a depender de Él. Así que, ¿por qué el sufrimiento? Para alertarnos. Pero también hemos dicho que el sufrimiento de parte de Dios viene a nuestra vida para dirigirnos. Algunas personas se alejan de Dios por causa del sufrimiento. Pero por extraño que parezca, también es el sufrimiento lo que da nueva dirección a nuestras vidas y nos ayuda a ver la vida más claramente, incluso hace que nuestra relación con Dios sea más estrecha. A veces el sufrimiento se interpone entre mi corazón y el corazón de Dios. Y eso debo tratar de evitarlo. Lo que el sufrimiento en mi vida debe hacer es apretarme contra el pecho del Señor. Debe llevarme a que yo me aferre más y más al Señor. Circunstancias similares tienen efectos radicalmente diferentes y las razones se hallan arraigadas en el corazón de las personas, no en las circunstancias. Por eso es importante que llenes tu mente y tu corazón de la palabra de Dios, que afirmes tu fe, porque no serán las circunstancias las que realmente produzcan esta respuesta, sino que lo que haya en tu corazón. Las razones de esta diferencia están en las personas, no en las circunstancias. Yo tengo aquí el relato de un líder de la comunicación que se declaró ateo, aunque él antes era cristiano, y él una vez dijo que el cristianismo es una religión de perdedores. Había asistido a un colegio cristiano, de joven había estudiado la Biblia, pero cuando él era joven, una hermana pequeña contrajo una dolorosa enfermedad que desembocó 5 años después de mucho sufrimiento en la muerte de su hermana. Y esto le desilusionó de Dios. Y él dice, comencé a perder la fe y mientras más la perdía, mejor me sentía. Es decir, comenzó a romper los esquemas y a vivir sin ningún temor de Dios, lamentablemente. Pero por el otro lado tenemos la experiencia de Joni Eareckson Tada. Joni es una mujer famosa en el mundo evangélico. Con 16 años se sumergió en un lago poco profundo y se rompió unas vértebras que la dejaron paralizada del cuello para abajo.
Y durante 3 años ella estuvo cuestionando a Dios. Ella se había criado en una iglesia. Sin embargo, a pesar de ese cuestionamiento, su actitud fue cambiando poco a poco de la amargura a la confianza. Y ha escrito un libro que se titula ¿Dónde está Dios cuando se sufre?, que es una maravilla y ha sido de muchísima bendición, porque en un momento, en esa crisis de su vida, una amiga de ella la vino a visitar y le dijo: Johnny, no eres la única. Jesús sabe cómo te sientes, pues él también estuvo paralizado. Y describió cómo Jesús estuvo clavado en la cruz, paralizado por los clavos. Y ese pensamiento comenzó a trabajar en el corazón de Johnny, que nunca se le había ocurrido que Dios había podido experimentar las mismas sensaciones desgarradoras que ahora ella estaba experimentando. Y ese pensamiento la consoló profundamente. Y Dios orientó y dirigió su vida de una manera extraordinaria para bendecir a miles y miles y miles de personas en el mundo hoy, y no puedo contaros más porque el tiempo no me lo permite. El dolor nos obliga a hacernos preguntas fundamentales. Pero luego también dice para moldearnos. Romanos 5, 3 y 4 nos dice que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Santiago 1 y 2, como hemos leído recién, dice que nos debemos gozar en la prueba porque así vamos a ser perfectos y maduros y cabales. Y Romanos 8, 28 también nos dice que Dios obra para bien a todos los que han confiado en Jesús como su Salvador personal. Y finalmente, unirnos. El sufrimiento nos ayuda a ver que necesitamos a otros creyentes. El sufrimiento nos ayuda a satisfacer las necesidades de los demás a medida que dejamos que Cristo viva en nosotros. Así que queremos respuestas completas. Dios se ofrece a sí mismo en lugar de ellas, como lo hizo con Job. Job no encontró una explicación a las preguntas que tenía, pero Dios le reveló más de su persona, de su poder, de su amor, de su gracia, y eso fue suficiente para él. La mayor evidencia del interés de Dios por nosotros lo encontramos mirando a Jesucristo. Y la pregunta de este estudio es la siguiente. La cuestión no es dónde está Dios cuando sufrimos, sino dónde estamos nosotros cuando sufrimos. Así que con esto entonces terminamos con nuestro resumen. El sufrimiento no debe sorprendernos. Si Cristo y los apóstoles sufrieron, ¿podemos esperar menos? Los que predican un evangelio sin dolor creen en una fantasía, no en el evangelio verdadero. Hay un plan. Todo nos ayuda bien. Dios no nos abandona. Estamos en apuros, decía Pablo, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados. El sufrimiento es la escuela de solidaridad y compasión. El mundo está lleno de gente que sufre. ¿Quién les va a consolar? Los que hemos pasado por pruebas estamos preparados para ofrecer consuelo a otros. Nos enseña a depender de Dios y no de nosotros mismos. El sufrimiento es una oportunidad para crecer, nos perfecciona. Las pruebas nos enseñan cosas que no aprenderíamos de otra manera. Puede ser una llamada de Dios para examinar nuestra vida y llevarnos al arrepentimiento en caso de que hayamos pecado y andemos en un camino de rebeldía. Nuestra reacción a la prueba determinará si nos edificamos o nos hundimos en resentimiento, depresión y tristeza. Por eso se sugiere en una hoja aparte, si estás enfrentando sufrimientos, apúntalos allí y sobre cada uno de ellos ora de la siguiente manera. Señor, muéstrame si hay pecado que debo confesar. Me encomiendo a ti en esta prueba
y me comprometo a seguir haciendo el bien. Rehúso deprimirme o amargarme a causa de esta prueba. Que estos días sean como mi escuela de compasión. Espero recibir de ti consuelo para consolar a otros en el futuro. Amén. Nuestros falsos, bueno, aquí lo tenía que marcar con las flechitas y olvidé que las había preparado. Así que las paso rápidamente y vamos al falso o verdadero. Si Dios estuviera con nosotros, no pasaríamos por tantos problemas. Es una declaración falsa, porque podemos pasar por pruebas y dificultades y Dios igualmente está con nosotros. Dios no quiere que sus hijos sufran. El sufrimiento siempre es causado por su propio pecado o falta de fe. Esto, como hemos dicho, es parte del evangelio falso del pare de sufrir. Y es una declaración falsa porque, como hemos visto, Pablo, Pedro, todos sufrieron por causa de Cristo y fueron personas que vivieron en santidad. Una prueba debe ser motivo de regocijo porque nos ayuda a madurar. Y esto sí que es una declaración verdadera. Muy bien, tenéis allí para leer vosotros unas sugerencias aquí probados por la adversidad en relación a árboles que están en solitario. Un vaso de barro es débil hasta que pasa por el horno. El acero del cuchillo debe pasar por el fuego para ser templado. Cuando alguien preguntó a un sabio por qué sufren los justos, él respondió, ¿por qué no? Son los únicos que pueden resistir, ¿eh? Claro, tienen la ayuda del Señor. Hoy la iglesia necesita gente que no haya sido abatida o destruida por el sufrimiento, ni que sea un pueblo derrotado, triste y lleno de cuestionamientos, sino aferrado a su amor, demostrando en todo fidelidad a Dios. Las pruebas son como la medicina recetada por nuestro sabio y buen médico, porque las necesitamos y él determina la frecuencia y la dosis según el caso lo requiera. Y tenemos la cita para memorizar, que espero el próximo viernes pedirla. Hoy volví a olvidarme de la memorización. Estos 15 días me han despistado un poquito. Estas cosas que os he hablado, eh, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, con esto llegamos entonces al final de nuestra clase, que ha sido hoy de 55 minutos. Que el Señor os bendiga grandemente para reencontrarnos Dios mediante el próximo viernes.